Hola, me llamo Héctor Conget, saludos desde Zaragoza. Soy, junto con Andrés García Arilla, mi socio, somos los fundadores de Arqueología Didáctica, una startup de la Universidad de Zaragoza que nos dedicamos a la divulgación y a la puesta en valor del patrimonio arqueológico, porque nos hemos especializado en prehistoria. Me han invitado a hablar para vosotros y es un honor para mí y que sepáis que si tenéis algo, después de una vez que veáis el vídeo, me queréis contactar para consultarme algo, cualquier cosa, ningún problema. Bien, mi charla hemos convenido que va a tener el título de el patrimonio arqueológico desde el punto de vista de la empresa privada, porque eso es lo que somos. Somos una empresa privada, aunque tenemos el sello startup de la Universidad de Zaragoza. Nosotros hemos invertido nuestro dinero para desarrollar nuestros proyectos y, y funcionamos como una empresa. Somos dos socios y funcionamos como una empresa. Bien, la charla se va a estructurar en dos partes. Primero os voy a comentar qué es lo que hacemos. Hacemos más cosas, también tenemos nos van saliendo cosas un poco más técnicas, de alguna prospección geofísica y cosas así, pero el eje, la columna vertebral de lo que hacemos tiene que ver con la divulgación del patrimonio arqueológico y con el método arqueológico sobre todo, ¿no? Bien, voy a hacer una presentación de la empresa, cómo nació. Voy a hacer una síntesis de las actividades que hemos hecho, cómo las hemos ido hilando. Y una segunda parte voy a hacer una pequeña reflexión sin ánimo de contraponer ni los modelos público y privado de la gestión del patrimonio, simplemente cuál ha sido nuestra experiencia y cómo funcionamos. Mi socio Andrés García Arilla y yo nos conocimos, ambos estudiamos en la Universidad de Zaragoza, pero yo soy algo más mayor. Cuando acabé la carrera me puse a trabajar en una librería porque yo tenía esta idea romántica de lo que era trabajar en una librería. Al final me echaron, nada que ver la realidad con la idea que yo tenía, como suele pasar, ¿no?, en casi todo en la vida. Entonces decidí intentar matricularme en los cursos de doctorado y ahí es cuando entablé amistad con él. Teníamos muchas cosas en común, nos interesaban los mismos asuntos. Yo iba más por historia antigua, él era más arqueólogo puro. Y bueno, pero bueno, aún así hicimos buenas migas. Él es de un pueblo de la frontera de Navarra con Zaragoza, en el que hay una comunidad de poblados de bronce final, de la primera Edad del Hierro, muy potente, y también hay un parque arqueológico allí, en el municipio de Frescano. Acabamos los cursos de doctorado, empezamos a hacer el diploma de estudios avanzados, y él consiguió allí un puesto, salió una convocatoria para gestionar el parque arqueológico y venían colegios, era la parte divulgativa que se llevaba desde el ayuntamiento, mientras que las investigaciones, por otro lado, por supuesto, las llevaba el departamento de la Universidad de Zaragoza, sin ninguna conexión entre ambos mundos, ¿no? Bueno, Andrés contó conmigo en ocasiones sueltas, iba a hacer las visitas y bueno, me fue metiendo el gusanillo de la potencia que tiene la arqueología para comprender el territorio, ¿no?, y para comprender nuestro pasado, sobre todo el pasado prehistórico que, como sabéis, no está registrado por escrito, ¿no? Es un proceso que además la academia hace, ¿no? Primero, el producto final de un artículo académico es el propio artículo, o sea, se recopila toda la información, pero al final el arqueólogo, por muy arqueólogo que sea, lo que hace es producir un escrito, ¿no? Bien, eso por supuesto es importantísimo, hay que hacerlo, pero la divulgación lo que hace es precisamente transformar esa información en algo diferente, ¿no? En una actividad, ¿no?, que se suele decir. Bien, eso es lo que hacíamos nosotros allí en el parque. Lo que pasa es que las condiciones eran un poco precarias.
Además, no podíamos combinar esos dos ámbitos que eran tan importantes en nuestra opinión, combinarlos, no podíamos combinarlos, ¿no? Porque estaba perfectamente separado, que no había comunicación entre el ayuntamiento y los gestores del parque y la academia, por decirlo así. Entonces, al final, abandonamos el parque arqueológico y decidimos emprender nuestro camino en el ámbito de la empresa privada. La semilla de la idea nació, o sea, la empresa nació en torno al proyecto de la actividad de Uluguru, un naufragio en tu piscina. Fue Andrés el que me comentó un día, oye, he estado leyendo sobre este pecio hundido en la costa de Turquía, que se llama Uluburun y que contiene más de 18.000 objetos de lujo, egipcios, cananeos, griegos. Era como una foto de la época, ¿no? De lo que sucedía en el Mediterráneo oriental en el siglo XIV antes de Cristo. Era impresionante y además había sentado las bases de la moderna arqueología subacuática, ¿no? Porque al principio, en los años 60, los arqueólogos se quedaban en los barcos y mandaban a los buzos para que recopilasen la información. Pero fue este mismo equipo, excavando el pecio de Gelidonia, otro pecio cercano de por allí, de una época un poco más tardía, que empezaron a aprender a bucear y empezaron a excavar debajo del mar, ¿no? Tal cual se hacía en tierra, se hacía allí. Entonces, era un yacimiento. Al principio, cuando me lo comentó, le dije, bueno, pero ¿qué es lo que quieres? No, pues como hay piscinas en todos los pueblos de España, lo que podemos hacer es hacer una réplica exacta del yacimiento y llevarle el yacimiento de pueblo en pueblo. Yo al principio, honestamente, le dije que estaba un poco loco, pero bueno, me contagió la locura y hacíamos muy buen equipo. Y dijimos, venga, vamos a intentarlo. Claro, empezamos por lo gordo, por decirlo así. Eh, entonces, claro, ¿qué hicimos? Bueno, la verdad es que el yacimiento tenía la potencia, ¿no? O sea, nos pusimos a leer mucho sobre el yacimiento, nos dimos cuenta que era el yacimiento perfecto para transmitir el método arqueológico, es decir, para que los objetos tuviesen, para poder hacer hablar a los objetos, para explicar lo que era el contexto. Nos quitaba también el problema de la superposición estratigráfica, porque era un momento en el tiempo y eso simplificaba, dentro de la complejidad que tenía el yacimiento, simplificaba un poco el discurso. Y luego, aparte de la potencia explicativa que tenía sobre el método arqueológico, el yacimiento en sí era impresionante. Y decidimos, con una maqueta que encargamos a un escultor, decidimos ir al departamento de Ciencias de la Antigüedad a hablar con el profesor Manuel Martín Bueno, que es una eminencia. Incluso participó en la Ley de Patrimonio del 85 como asesor. Y le contamos lo que queríamos hacer, que queríamos montar esta actividad didáctica y, para nuestra sorpresa, cogió el teléfono y llamó a la oficina de transferencia de información, de investigación de la universidad, y nos dijo que nos tendríamos que matricular, que nos matriculásemos en un curso de aceleración empresarial que se llamaba Spin Up, que acababa de crearse ese mismo año, que era el año, pues a ver, sería el año 2000. La empresa se constituyó en el 2014, pero esto fue antes, igual fue durante la crisis, en el 2011, 2012, 2000, por ahí. Fue el momento en el que estaban con todo el bombo del emprendimiento, de que había que salir de la crisis por el propio pie, que era muy importante ser proactivo. Bueno, todo esto, esta matraca con la que nos bombardearon, ¿no? Constantemente. Como si fuese algo, como si hubiesen inventado algo nuevo, ¿no? Bueno, el caso es que nos apuntamos al curso
Y tuvimos el primer contacto con lo que era el mundo empresarial. Por supuesto, todos los otros proyectos que estaban allí inscritos eran del mundo tecnológico, eran ingenieros, diseñadores gráficos, diseñadores informáticos, etc. Nosotros éramos los únicos que teníamos un proyecto, digamos, de humanidades. Entonces no se ajustaba muy bien a lo que nos daban consejos desde un mundo, o sea, generalizaban consejos desde un mundo que desconocían. Ellos no sabían lo que era la arqueología, el patrimonio, etcétera, y nosotros no sabíamos lo que era montar una empresa en el sentido que querían ellos, que era de crecer y escalar, ¿no? Ellos nos recomendaban, bueno, lo que tenéis que hacer es pedir un préstamo de 100.000 euros, hacer 100 réplicas del barco hundido y moverlas por ahí. Y claro, nosotros queríamos empezar más pequeño. Éramos ambiciosos, pero éramos ambiciosos siempre ateniéndonos a nuestra idea, ¿no? Y nuestra idea era que queríamos replicar en resina de poliéster de manera exacta a partir de la planimetría. Queríamos replicar la zona nuclear del yacimiento arqueológico, tal cual la encontraron el equipo de George Bass y Jamal Pollack cuando la excavaron. A partir de las planimetrías, a partir de las publicaciones académicas, hicimos un modelo tridimensional de lo que habían encontrado ellos, ¿no? También seleccionamos los objetos más relevantes, 18 objetos, que permitirían a los participantes plantear unas preguntas antes de sumergirse en la piscina. Estas placas eran 7 placas de resina que meteríamos en las piscinas y colocaríamos cada uno de los objetos en su posición original. Entonces hacemos una introducción en el borde de la piscina y los participantes les hacemos una introducción a la época y los participantes plantean unas preguntas que les harían al yacimiento, pues cómo se hundió, dónde se hundió, no dónde se hundió, no, que se sabe, cómo se hundió, por qué se hundió, quién era la tripulación, ese tipo de cosas, y luego sumergiéndose y rescatando los objetos y contextualizándolos luego, ellos deberían contestar a esas preguntas que ellos mismos habían planteado, ¿no? De manera que es una cosa muy práctica, con mucha actividad física, lo que ayuda a concentrarse, sobre todo a los chavales, y estaba muy elaborado, porque además las réplicas de los objetos eran exactas. Bien. Esa era nuestra idea. Entonces, bueno, superamos el proyecto, aunque fuimos un poco disidentes en el sentido de que al final del proyecto se supone que tienes que hablar delante de unos inversores para conseguir dinero. Cuando hablamos delante de los inversores nos dijeron, bueno, pero esto aquí yo no tengo dinero para invertir. Y es cierto que era una cosa que habíamos montado para vivir nosotros, ¿no? No habíamos pensado en la escalabilidad, ¿no? En que había que crecer y crecer y crecer y crecer, ¿no? Eso nos pillaba un poco lejos, ¿no? de nuestro mundo, ¿no? Y tampoco queríamos convertirnos en los jefes de una empresa que luego no iba a estar en contacto con el público, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos, o por lo menos lo que consiste en nuestra empresa hasta el día de hoy, es que elegimos un proyecto, un problema arqueológico, diseñamos el espacio didáctico y luego impartimos el taller, ¿no? Lo hacemos todo. Eso es importante, ¿no? Porque todas las fases tienen su parte de la que puedes aprender y bueno, es verdad que puede ser cansado a veces, como todo, ¿no? Pero el hecho de que estamos desde el principio hasta el final del proceso, ¿no? del proceso de la divulgación, nos da mucha perspectiva y mucha satisfacción. Bien, al final entonces para conseguir el dinero lo que hicimos fue conseguimos la mitad, teníamos un préstamo y la otra mitad hicimos un crowdfunding.
con eso conseguimos el dinero para realizar la réplica, de los objetos también y para comenzar, para dar los primeros pasos. Eso fue en 2014, que nuestras primeras actividades fue en Mallorca. El equipo de los Closos de Can Gaya, en ese momento no tenían dinero era un equipo de la universidad de allí que no tenían dinero, no les habían dado dinero para excavar el yacimiento ese año, pero les habían dado dinero para divulgación. Entonces, como suele pasar, ¿no? Si la fuente del dinero determina los objetivos, nos contrataron a nosotros porque estaban buscando actividades de divulgación. Siendo que son una isla, vieron nuestra actividad y fliparon y dijeron, venga, vamos a contratarles. Con lo cual nos permitió viajar allí a Mallorca y hacer una pequeña gira de toma de contacto que fue genial. Bueno, una de las cosas más impresionantes del pecio de Uluburún es que transportaba 10 toneladas de cobre en bruto, en forma de 356 lingotes, todos los cuales procedían de Chipre. Entonces, a raíz de siempre de querer mejorar la actividad, pues leíamos más sobre el comercio del cobre, sobre las rutas comerciales que hicieron que la Edad del Bronce fuese una pequeña mundialización, ¿no? Una primera Europa, ¿no? Por decirlo así. Comenzamos a interesarnos un poco por la metalurgia del bronce, ¿no? Y lo que nos llevó a interesarnos por la arqueología experimental, por la arqueometalurgia y por la metalurgia experimental del bronce. Y a raíz de eso nació nuestro segundo espacio didáctico, que se llama El Universo del Bronce. El Universo del Bronce no es una recreación de un yacimiento, sino que es un espacio en el que se intenta transmitir cómo trabajan los arqueólogos experimentales. En concreto, los arqueólogos experimentales que intentan descifrar la cadena operativa del bronce. De esto, aunque no tan espectacular, hay muchos yacimientos en la península ibérica, en el norte de la península ibérica, en el sur sí que es más espectacular. Bueno, nos pusimos con ello con la excusa de desarrollar este nuevo espacio didáctico. El espacio didáctico se dividía en 3 zonas. Una zona que es una estructura de combustión donde íbamos a realizar la fase de la fundición del objeto, ¿no? La cadena operativa del bronce es más extensa, ¿no? Teníamos que elegir un poco una de las partes, ¿no? Está la minería, está la reducción del mineral, o sea, la extracción del metal de su ganga, y luego está la fundición, ¿no? La producción de los objetos. Bien, nosotros tomamos esta última parte, aunque tratamos por encima toda la cadena operativa, ¿no? En realidad lo que explicamos es que la arqueología experimental recrea los procesos técnicos, lo que es la cadena técnica operativa, para intentar comprender cómo se hicieron esos objetos y para generar unos restos que luego se pueden buscar en los yacimientos arqueológicos. Porque si no sabes qué aspecto tiene una escoria o un conglomerado de reducción, cuando lo encuentras en el yacimiento arqueológico, no lo vas a reconocer, ¿no? Lo vas a clasificar en una bolsa, lo vas a meter en un sitio y va a pasar desapercibido para ti. En cambio, el arqueólogo experimental sí puede reconocer esos vestigios. Ese es el objetivo principal. Y luego, aparte, también tiene este componente, en el lado más divulgativo, tiene este componente de contacto con la materia, ¿no? Porque lo que hacemos al fin y al cabo es transformar cobre y estaño, fundirlo, cambiarlo de estado y la actividad acaba con una fundición, con la producción de un objeto, ¿no? que a nivel didáctico funciona muy bien.
Además del horno, tenemos una mesa que llamamos la mesa de la materia, que hablamos de todos estos procesos de transformación, y la mesa de la forma. En la mesa de la forma reflexionamos un poco sobre las tipologías. Y además nos dio la ocasión de entrar en contacto por primera vez con la digitalización 3D, ¿no? Empezamos a producir, necesitamos unos modelos para producir moldes, para producir moldes de cera perdida, para, para, para utilizarlos en la actividad y empezamos a digitalizar y a imprimir. Lo cual nos llevó ese contacto con la digitalización 3D, que hoy en día es muy potente para la divulgación, nos llevó a interesarnos también en las posibilidades que tiene la digitalización en la investigación, ¿no? O sea, nos acercó a un nuevo método. Una cosa nos llevó a la otra, ¿no? De alguna manera, esto, claro, visto en retrospectiva, es así como sucede. En el momento no lo piensas tan claramente, ¿no? Pero fue así. La metalurgia del bronce nos requirió el uso de la digitalización 3D y la digitalización 3D luego nos permitió desarrollar nuestra siguiente actividad, que sería el origen del ser humano, ¿vale? Que es una actividad sobre amenización que contiene todos los elementos típicos que se hacen en una actividad de este tipo, es decir, hacemos fuego, reflexionamos sobre qué nos hace humanos, ¿no? El desarrollo de esas herramientas, hacemos un poco de talla lítica, encendemos fuego, pero también incluimos una secuencia, un árbol eh, de cráneos de homínidos que han sido digitalizados e impresos a través de esta tecnología, ¿no? Con lo cual podemos, aparte de los criterios de hominización puramente arqueológicos, tecnológicos, también podemos entrar un poco de manera muy práctica, podemos entrar en los cambios, ¿no? En los cambios antropológicos en el esqueleto humano. Bien, de manera que mientras tendíamos puentes necesarios entre lo que nosotros consideramos que era la burbuja de la academia y la divulgación como actividad secundaria de producción académica, eh, a la vez íbamos descubriendo nuevas metodologías que íbamos incorporando a nuestra metodología. Es el caso de, como os comentaba, de la digitalización 3D. Ya habíamos descubierto que tenía una gran potencia para la divulgación, para la didáctica, pero ahora también estábamos descubriendo que tenía una gran potencia para la investigación. De hecho, en una ocasión fuimos no sé si sabéis que el fenómeno de las estelas del suroeste, allí, del fenómeno del que vosotros sois protagonistas, seguro que conocéis por vuestra fantástica estela de Adegua. También tiene presencia aquí en el Valle del Ebro, un poco más al norte, en la comarca de las Cinco Villas. Que por cierto, el escudo de la comarca de las Cinco Villas es precisamente el escudo con escotadura típico de este fenómeno, que lo han aprovechado como signo identitario, ¿no? Que es muy bonito. Bien, pues fuimos a hacer una actividad de Uluru, una flexión tu piscina, allí en el pueblo donde se encontró la estela, y que llegamos allí y preguntamos por el descubridor, a ver si estaba vivo. Y efectivamente estaba vivo, se acercó a la piscina y tuvimos la ocasión de preguntarle si nos enseñaría el lugar del lugar de aparición. Y nos dijo le preguntamos si había ido algún arqueólogo allí y nos dijo que no había ido nadie. Y dijimos, ostras, pues nosotros vamos a empezar a hacer una campaña. Nos financiamos una campaña de prospección geofísica, hicimos unas pequeñas catas y empezamos a abrirnos también una vía de investigación sobre este tema que nos apasiona, por cierto. Por eso también nos hace mucha ilusión que sea en Ategua las jornadas, aunque no hayamos podido desplazarnos, ¿no? Por la situación que vivimos. Empezamos a financiar nuestra investigación en esta línea
y publicamos un artículo de una prospección y el siguiente artículo que realizamos fue un estudio tecnológico, un estudio de la profundidad del surco que está en prensa ahora mismo a través de la digitalización por luz estructurada. Es decir, mediante la digitalización de la pieza eh, se puede saber la profundidad del surco y por tanto la cadena operativa, cómo se hizo, si se hizo de una manera, de una herramienta, con otra, etcétera. Bueno, tampoco quiero entrar en eso. A lo que voy es que a través de la digitalización en divulgación llegamos a la digitalización en investigación. Este es nuestro camino, hay otros, por supuesto, ¿no? De hecho, no inventamos nada, pero bueno, esta es nuestra trayectoria. Eh, la última de las actividades de los espacios didácticos que hemos creado ha sido por encargo. En esta ocasión por encargo, que también está muy bien, ¿eh? Aunque está muy bien crear tus propios proyectos, pero que si te lo encargan ya significa que tienes cierto bagaje y que han oído hablar de ti, que funcionas bien y eso es una satisfacción también. Nos llamaron de la comarca del Maestrazgo, que tienen patrimonio de la UNESCO allí de arte rupestre, lo que se llama el arte del arco mediterráneo, ¿no? De las sociedades epipaleolíticas que pintaban escenas de caza, que está por toda la costa levantina, bueno, por las sierras interiores de la costa levantina. Y les hicimos una actividad también con una estructura de 3 espacios en los que había una zona de la materia en la que se hablaba de los pigmentos, de cómo se podían experimentalmente recrear los pigmentos eh, las herramientas, los pinceles, etcétera. Luego estaba la forma, es decir, cómo las formas representadas nos podían decir, y los lugares nos podían decir algo de esas sociedades y hasta qué punto. Y luego una réplica también de un abrigo ideal en el que se aglutinaban todos los motivos o los motivos más relevantes del patrimonio que tenían allí en el maestrazgo. De manera que esto era una actividad diseñada para los colegios, para los centros educativos. De manera que ellos podían sacarle jugo a su propio patrimonio, conocerlo, ¿no? Y saber por qué era tan importante, ¿no? Porque que además, si vas a verlo, en muchas ocasiones cuando vas a ver un abrigo sin más, no lo disfrutas porque no se ve muy bien, no sabes, no distingues nada, tienes un panel ahí explicativo con suerte, puedes verlo a través de una reja, entonces no es tan divertido, ¿no? Pero en cambio, cuando alguien te lo mastica, sobre todo a los chavales, se vuelve mucho más interesante, ¿no? Además, les puedes transmitir que hay muchas vertientes disciplinarias a través de las cuales estudiar ese fenómeno, que puede ser a través de la química, de composición, a través de la informática, porque se hacen también, hay programas para digitalizar los abrigos, para intentar ver las superposiciones o las pérdidas de colores, las zonas que no se conservan bien, para recrearlas con filtros. También se puede hacer a través de la arqueología, por supuesto, de la semiótica, bueno, en fin, geografía. La cosa es que vean que lo interesante es el método, ¿no? Es convertir toda esa información en darle vida, ¿no? Hacer que cobre vida, ¿no? Bueno, en segundo lugar, me gustaría compartir algunas reflexiones sobre nuestra experiencia desde la empresa privada en la protección del patrimonio, ¿no? Y en la divulgación. Bueno, si tuviésemos que ponerle un nombre, una categoría a lo que hacemos, yo creo que sería educación no formal, ¿no? Tenemos una perspectiva desde fuera de la defensa del patrimonio que nos da cierta perspectiva, ¿no? Cierto margen de maniobra. Si tú eres un arqueólogo que acaba la carrera y quieres seguir dedicándote a la arqueología, tienes generalmente 2 opciones. Una es intentar sacar un puesto en una universidad, lo cual es muy duro.
muy complicado. Y luego también puedes intentar hacer una oposición para entrar en la administración, ¿no? Y a partir de ahí, hacer lo que buenamente puedas según los cauces que administrativos y burocráticos que existen, ¿no? Eh, la diferencia más importante es que nosotros hemos creado nuestras propias herramientas. Los espacios didácticos que generamos son nuestras herramientas y esas herramientas se las ofrecemos al final el ente público es nuestro cliente más potente y los centros educativos, por supuesto. Pero nosotros no formamos parte del engranaje de la gestión pública, sino que lo enriquecemos con nuestras propias herramientas, con nuestros servicios. Y la eficiencia de esas herramientas nos dicen a nosotros si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Eh, Más o menos como cualquier otro negocio, zapatería o lo que sea. Lo que pasa que, bueno, en este tema es más controvertido, tal vez, ¿no? Bien, con Uluburun, por ejemplo, que reflexionamos mucho sobre ese tema, ¿no? Cuando empezamos con la empresa, incluso tomamos ciertos datos durante las actividades. Había una parte que era de recopilar datos porque los chavales les hacíamos un pequeño juego en la introducción de la actividad en los que ellos tenían que seleccionar sus objetos preferidos para luego era un pequeño juego en el que escribían en una tarjeta 3 objetos que les definían, que les identificaban y, y luego otro compañero tenía que intentar identificar el propietario de esa tarjeta, ¿no? Como una especie de juego de asociación de contexto, ¿no? Entonces, conseguimos llegar a tres reflexiones haciendo la actividad que no son nuevas, pero que son estas. Una es la idea de progreso, ¿no? La idea que se tiene no solo entre los más jóvenes, sino como de que el progreso es una cosa lineal, el progreso tecnológico corresponde al progreso ético, ideológico, etcétera, y conforme más avanzamos en el tiempo, mejor, siempre es mejor hacia el futuro que hacia el pasado, ¿no? Siempre estamos mejorando, ¿no? Las sociedades siempre mejoran. Y luego también está la idea de objeto arqueológico como tesoro, bien sabida, ¿no? Por los expoliadores, por ejemplo, ¿no? Y luego está también la idea nos damos cuenta también cómo la idea de troglodita ha monopolizado, ha colonizado toda la prehistoria, ¿no? No se diferencia, ¿no? Sobre todo a través del cine y el arte, esto ha colaborado a que se tenga esa imagen, ¿no? En el caso del artefacto como tesoro, bueno, es evidente que nosotros hemos creado una jerarquía en la que los objetos únicos y antiguos tienen un valor superior y seguramente ocupen en el propio museo una posición central, ¿no? No ya por la importancia que tiene informativa, sino por la espectacularidad, ¿no? Igual está hecho de oro o perteneció a una tumba regia. Entonces, bueno, esto está en toda la sociedad, ¿no? De hecho, una de las cosas más complicadas es hacerle ver a un, vamos a decir, potencial expoliador que incluso aunque vaya a entregar la pieza al museo, como actividad que hace, se va por el campo, se va con el detector de metales y saca objetos y luego los entrega al museo. Hacerle ver que la importancia del contexto, ¿no? Decir, no lo saques, no lo saques del suelo porque entonces estás destruyendo la información, ¿no? Esto que parece una obviedad, no lo es, no lo es. Es una de las razones por las que no se consigue frenar esta actividad. Bueno, hay muchísimas razones, ¿no? Pero esta es una de ellas, ¿no? O por lo menos esta es uno de los objetivos que nos planteamos precisamente con Uluburun, era explicarle a los más jóvenes la importancia del contexto, ¿no? Que tiene que ver también con la prevención del expolio, ¿no? Además de las vías
punitivas, ¿no? Tenemos también la ventaja de la itinerancia. Todos nuestros espacios didácticos son itinerantes, de manera que nos podemos desplazar nos hemos desplazado de hecho por toda la geografía española y, y nos permite contactar, ver cómo son las gestiones en varios sitios, hablar con la gente y tener también una perspectiva bastante global de lo que pasa por ahí. Eh, no, me han dicho, no sé si estoy bien informado, pero creo que os han cerrado el acceso al yacimiento de Ategua y eso os impide que tenga vida, ¿no? Y yo desde aquí os animo a que consideréis que no solo el acceso físico al yacimiento es lo que puede generar vida, ¿no? Es verdad que es muy importante generar conocimiento académico y divulgarlo, pero hay otro tipo no todo el conocimiento es académico o está dentro del ámbito académico. Hoy en día el fenómeno de las estelas del suroeste se está estudiando desde muchísimos puntos de vista. Uno de ellos es el que os comentaba anteriormente sobre la cadena operativa, ¿no? Sobre cómo se hicieron, si la piedra era local, si la habían traído de muy lejos, si habían utilizado cinceles de bronce, si habían utilizado cinceles de hierro, si el ejecutor del dibujo era un maestro, si era un aprendiz. Luego también hay, entonces, esos son líneas de investigación, si os interesa el tema, que se pueden abordar desde ámbitos que no son el académico y que son igualmente interesantes. Eh, Nosotros hace unos años tuvimos la ocasión de dar una charla en el pueblo donde se encontró la estela de Luna, que os he comentado antes, y vinieron a dar la charla un luthier y un músico uno había hecho una réplica de la lira que figura en esa estela y otro dio un concierto, ¿no? Basado en la recreación de este luthier. Y fue espectacular, fue genial. Es una cosa que aporta muchísimo conocimiento. O sea que si alguien quiere recrear el carro que está representado en la estela de Ategua o, o la coraza de la figura principal, pues son vías de investigación interesantísimas. Y yo desde aquí os animo a que investiguéis sobre ello. Yo estaré encantado de ayudaros en cualquier cosa que necesitéis, ¿no? También leí hace poco un libro sobre el descubrimiento del disco de Nebra en Alemania, un disco hecho en bronce y en oro, espectacular, por cuanto contenía un conocimiento astronómico inusitado para la época. Bien, este disco fue expoliado, o sea, la administración lo rescató engañando a los intermediarios y lo recuperó. Y esto se hizo muy famoso el caso, hubo un juicio al final se consiguió recuperar y está en el museo de Halle donde tiene que estar. Pero hubo muchas aportaciones de gente, la gente escribía cartas interpretando lo que era el disco, ¿no? Algunas eran más descabelladas, pero una de ellas, hubo un astrónomo que por propio interés hizo una teoría sobre lo que se estaba representando, el significado de lo que estaba representando en el disco de Nebra vamos, y es válido hasta el día de hoy, lo que tiene mucho sentido. ¿Por qué cuento esto? Pues porque la sociedad civil también tiene mucho que decir a la hora de dotar de vida, ¿no? De dinamizar los objetos, los objetos con los que nos identificamos, ¿no? Con los que son nuestros, porque es patrimonio, pero en ocasiones no sabemos bien por qué, ¿no? ¿Por qué son nuestros? Hay que hacerlos nuestros, ¿no? Hay que
hay que poner un poco de nuestra parte también, ¿no? Para, para traerlos de nuevo a la vida. Me gustaría acabar esta charla con un vídeo breve del músico de Yerko, el músico que tocó la lira en Luna con nosotros, para que veáis las ramificaciones que puede tener la divulgación, ¿no? La didáctica de la arqueología y del patrimonio. Muchas gracias, ha sido un placer hacer esta charla y bueno, nos vemos pronto.